Buenas noches, soy Víctor Hugo Miranda, alumno de la Escuela Superior de Economía. El día de hoy vamos a abarcar dos temas. El primero es división sexual del trabajo, economía del tiempo y del buen vivir. La perspectiva 4 en uno de Frida Hoff. Y el segundo tema que es hay que dejar de crecer, acerca del postcrecimiento de la autora Karin Gabert. Bueno, ¿en qué se enfoca la división sexual del trabajo, la economía del tiempo y el buen vivir? La perspectiva 4 en uno. El 29 de enero del 2009, el primer presidente afroamericano de los Estados Unidos, objeto de la esperanza de muchos, firma su primera ley que garantiza igual remuneración para igual trabajo, independientemente del sexo, raza, religión y edad. La ley lleva el nombre de Lilly Ledbetter, una mujer que luchó largo tiempo por esta causa. En 19 años de trabajo, Ledbetter había perdido alrededor de 197.550 dólares a causa de la desigual remuneración en iguales condiciones de trabajo. La victoria de Lilly Ledbetter alimenta la esperanza de que todos podemos hacer y ganar algo, de que sí es posible cambiar el estado de las cosas. En Alemania nos sentimos conmovidas y al mismo tiempo resignadas, pues ya sabemos que la reducción e incluso la eliminación de la brecha entre los salarios de los hombres y mujeres lamentablemente no se consigue con una sola promulgación de una ley que diga igual remuneración para igual trabajo. Nuestra consigna en las décadas de los 60 y 70 fue esa. De hecho, existe una gran variedad de artimañas para imponer la desigualdad de salarios. Por ejemplo, los incontables criterios de los trabajos desiguales permiten fijar los salarios de tal forma que a las mujeres siempre les toque remuneración más baja. Con ese texto o con esa frase empieza el texto, esta autora, y bueno, vamos a proseguir con el siguiente capítulo que lleva por título Mujeres fabriles, hombres domésticos. Mujeres fabriles, hombres domésticos. Hace 170 años, luego de viajar por toda Inglaterra, Frederick Engels firmó su informe sobre la situación de la clase trabajadora, que dicho sea de paso, le proporcionó bastante material a Karl Marx para su obra El Capital. Durante este viaje, Engels también vio el trabajo de las mujeres en las fábricas y en los hogares. En aquel momento él no había reflexionado con mayor detalle sobre la división del trabajo entre hombres y mujeres. En consecuencia, este percibía a la clase obrera como genuinamente masculina. De todos modos, esto fue como un instructivo para analizar de cómo Engels describe este fenómeno. Él lo describe de esta manera. Indica que la mujer es quien mantiene a la familia. El hombre se queda en casa, cuida a los niños, hace la limpieza y cocina. Este caso es muy frecuente. Se puede imaginar fácilmente que hay o que existe una legítima indignación en esa castración de hecho que suscita entre los obreros. Poco tiempo después, Engels descubrió que la división social de trabajo en el trabajo doméstico y extradoméstico, sin importar el sexo, esto implicaba que quien realiza el trabajo en casa siempre es dominado por el que trabaja fuera del hogar. Sin embargo, la indignación que tiene Engels por la situación de las trabajadoras fabriles alude sobre todo a categorías de moral, decadencia de valores morales, lo cual impide visualizar el fenómeno como una consecuencia de las relaciones de género explotadoras típicas del capitalismo. Engels continúa. Y sin embargo, esa situación que quita al hombre su carácter viril y a la mujer su feminidad, sin poder dar al hombre una verdadera feminidad y a la mujer una verdadera masculinidad, esa situación que degrada de manera más escandalosa a ambos sexos y lo que hay de humano en ellos es la última consecuencia de nuestra civilización tan alabada, tan alabada. Entonces, bueno, Engels con humor finalmente reconoce que existen que las relaciones de género han sido falseadas desde el comienzo. Si la dominación de la mujer sobre el hombre que el sistema industrial ha engendrado fatalmente es inhumana, la dominación del hombre sobre la mujer, tal como existía antes, es necesariamente inhumana también. Esto es lo que indica Engels. También, de hecho, no acierta no acierta respecto a la función que tiene sobre la división de trabajo entre el hogar y la fábrica y por consiguiente tampoco atiene en cuanto a la función de las relaciones de género para la reproducción
reproducción de la sociedad capitalista. Um, la división de hogar y trabajo. En este tema se trata de buscar una vía para descubrir por qué la discriminación de la mujer en la vida laboral, su baja valoración y remuneración, persisten a través de los siglos con tanta tenacidad. Para ello nos alejamos del concepto de que aquello que ocurre fuera del hogar es trabajo y lo que se hace en el hogar no lo es, o este es calificado despectivamente como trabajo del hogar. Hablando de género y de trabajo femenino, lo primero que nos llama la atención es la peculiar posición del sector productivo en el sentido amplio de la palabra, frente al sector de la reproducción. En este último, se trata de la vida humana misma de la procreación, crianza, de la atención de personas con discapacidad, enfermos y ancianos, del bienestar de las personas y, por qué no decirlo, de la reconstrucción de la naturaleza, dejando de lado la complicación que supone la existencia de un sector financiero separado. Este se agudiza aún más con la crisis. Podemos decir que sobre el sector reproductivo, perdón, podemos decir que sobre el sector reproductivo crece todo el sector productivo, en el cual se producen medios de vida y también el sector de servicios que, entre otras cosas, este ha organizado la distribución de estos medios de vida y ambos se vuelven dominantes. Asimismo, no hay vida sin medios de vida, de manera que surge una especie de vínculo separador entre ambos sectores, pues ninguno puede sin el otro. Lo que quiso decir fue que el trabajo debía de ser tal forma, o debía de ser de tal forma, que uno se sintiera en casa, con el que el hogar debía ser de tal forma que allí se hiciera un buen trabajo. En nos permite analizar las relaciones, o mejor dicho, la subordinación de la reproducción a la producción, y este nos permite determinar dónde se encuentran ubicados en la sociedad, en el tema de género, la persistencia de la discriminación de la mujer y precisarlos. Las relaciones de género son relaciones de producción. En conclusión, esto se refiere al curso de la historia que está marcado por dos tipos de dominación sobrepuestos. El primero, que es el dominio de unos pocos sobre la fuerza laboral de muchos en la producción alimentaria, y el otro, que es un dominio de la mayoría de los hombres sobre la fuerza laboral de las mujeres. Este indica que su capacidad de dar vida y el cuerpo sexual de la mujer en la familia es muchísimo menos valorado. Esta implicación contradictoria hace que el desarrollo de la colectividad vaya de la mano con la destrucción de sus fundamentos al apoyarse en relaciones de género, que por razones de dominación naturalizan lo socialmente transformado y someten junto con la naturaleza la sustancia sensual corporal. Dicho de manera más sencilla, mientras que una sociedad no resuelva el tema de su reproducción a nivel de sociedad, también la discriminación de la mujer, gracias a esto, seguirá persistiendo. Vivir en plenitud. Se trata de que cada persona tome riendas de su vida en sus propias manos y no se deje conducir por el consumismo, como si ser consumidor fuera una posible forma de individualidad. Al mirar este tema con más detalle, sabemos que la sobrecarga que implica conciliar profesión y familia, muy fácil de decir, es muy fácil de decir. En todo caso, solo hace pensar la imposibilidad de realizar alguna actividad artística, creativa, por ejemplo, tocar un instrumento, cantar, pintar, practicar la danza o hacer poesía o teatro. Ni hablar de seguir aprendiendo de por vida. Es un escándalo de que tantas personas, en especial mujeres, no estén en condiciones de aprovechar plenamente su vida. Al dividir la actividad humana en diferentes campos o áreas, han ido surgiendo límites y divisiones de trabajo que las mujeres como individuos han respetado, y a partir de ellos han organizado su vida. Estas han sido encerradas en las áreas de profesión y de familia. Cada una requiere conductas diferentes. También se dan cuenta de que el desenvolvimiento personal es un lujo de que está fuera de su alcance, un lujo que deben guardarse para después, y el desarrollo personal como un lujo alcanzable solo para los más ricos, cuyas normas y pautas no tienen nada que ver con el trabajo remunerado, ni con la familia, la separación estricta de la política del resto de la vida social. Sin embargo, irrumpen la vida de los individuos como un desastre natural. Ellos sufren las consecuencias de las decisiones que otros han ido tomando, sin siquiera percatarse de que esta división es inconcebible. La separación entre la economía y la política, como si no tuviera nada que ver uno con el otro, es el motivo de que por qué las personas viven en una sociedad en donde se va careciendo de voz, cuyas injusticias deben soportar pasivamente. Seguimos con una economía del tiempo. En el proyecto Perspectiva 4 en 1 se sustenta de manera histórica la tesis referente a que hoy en
hacer política implica unir las cuatro áreas de la actividad humana, como por ejemplo derribar los límites entre ellas y cambiar las respectivas conductas. También se trata de comenzar a considerar el trabajo de producción de medios de vida a un sentido amplio, como es el trabajo asalariado o remunerado, cuyo objetivo es asegurar la participación de la riqueza social como derecho humano y, bueno, también la participación en el trabajo en torno al ser humano mismo y a la naturaleza, también el desarrollo de múltiples capacidades y habilidades propias como esfuerzo o placer, también el desarrollo de múltiples capacidades y habilidades propias, sobre todo la actividad política. Eh, el proyecto supone como una intervención en el régimen de tiempo de la vida cotidiana y en el imaginario. Supuestamente la división existente de la carga global del trabajo es justa. Al mismo tiempo, dicha iniciativa transforma el concepto dominante de dignidad humana de categoría meramente moral, ya que este pasa a significar una vida en plenitud y finalmente modifica el concepto de democracia, pues no se restringe al ámbito de la representación, sino que incorpora la participación de todas y todos en la vida política de la sociedad. Es un proyecto que se apropia y desarrolla la real política revolucionaria de Rosa Luxemburg, ya que vincula una perspectiva de la vida integrada en una totalidad de las cuatro áreas. Con la política real, por lo pronto, podríamos decir que cada persona estaría en condiciones de organizar su vida de tal forma que cada día desempeñe 4 horas en cada una de las áreas. Más bien, al contemplar la vida en estas dimensiones, no tardamos en darnos cuenta de que los límites en estas áreas no son fijos, sino que las áreas se entrecruzan y sobreponen. Existe un vínculo, una relación interna que, que existe entre ellas. Con ese modelo no puede haber desempleo. El trabajo de reproducción en el hogar formarían parte de la vida de cada persona y el involucramiento en la vida política, el desenvolvimiento de habilidades y talentos y el aprendizaje de por vida serían parte esencial de una vida humana y plena. Asimismo, también resolverían el tema de la conciliación de actividades laborales y familiares, el de la división unilateral de trabajo y en especial hace efectivos los derechos humanos referentes a la participación política y el desarrollo de todos los potenciales humanos. El conjunto de las cuatro políticas genera otra perspectiva sobre la justicia, la unión de las cuatro áreas apunta a una política y al mismo tiempo una vida integral, activa, útil, de intervención, llena de gozo y que se llega a disfrutar. Procedemos con el segundo tema, que es hay que dejar de crecer, acerca del postcrecimiento, en el que, bueno, la autora dice que va a presentar pues, los diferentes aportes que tiene acerca del tema. Indica que el primero que va a exponer, o el primero que expone en esta lectura es un panorama de lo que está ocurriendo en la sociedad alemana en torno al crecimiento y postcrecimiento. Y pues su segunda tesis indica que algunas posiciones académicas y políticas al respecto. Desde el principio de la industrialización existen críticas al crecimiento como credo central de las ciencias económicas. El PIB, que es el Producto Interno Bruto de hoy, sirve como indicador para medir el crecimiento. Y este fue creado en los años 30 del siglo pasado como reacción a una crisis económica mundial. Este fue creado para tener un indicador comparativo que midiera el desarrollo económico. Fue recién en el contexto de la competencia entre los sistemas capitalista y socialista. En la época de la Guerra Fría, el PIB fue establecido como el único indicador universal para medir el bienestar y progreso. Luego el Banco Mundial adoptó crecimiento como fin absoluto para los países llamados en desarrollo y el PIB como la herramienta para visibilizarlo. En 1972, el informe del Club de Roma, titulado Los límites de crecimiento, planteó por primera vez la necesidad de revisar los procesos de crecimiento económico, pues de seguir en ese camino se provocaría la destrucción del planeta, la crisis del capitalismo financiero, la crisis ambiental, con el calentamiento global, la pérdida de biodiversidad biológica y la creciente desertificación se conectan con la dinámica y el efecto del crecimiento económico. En este contexto, de un crecimiento basado en el uso de energías fósiles, que destruye la naturaleza y de un modelo de crecimiento capitalista financiero inestable. Actualmente se discute sobre una economía más allá del crecimiento, o dicho de otra manera, un nuevo paradigma de lo que es la economía. ¿Cuáles son las impresiones desde Alemania? Estas se refieren al modo de vida que está dominado por el trabajo asalariado, en el que se debe trabajar cada vez por el mismo salario, un trabajo asalariado que permite
para poder comprar y consumir. A esto se suma una creciente presión sobre la flexibilidad del tiempo y la eficiencia que no deja espacio para lo social. En efecto, de la economía capitalista, esta va transformando el tiempo en dinero. Para expresarlo de otra manera, esto se puede expresar de otra manera. El capitalismo tiene que intensificar cada vez el crecimiento y la aceleración del tiempo que ganamos en la producción de lo que tenemos que gastar en el consumo. Esta frase es del autor Ashewer en el 2006. Otra dice que se está produciendo para la producción como gastar en el... se está produciendo para la producción como fin en sí mismo y el tiempo ahorrado que se nos paga con desempleo. Europa es una sociedad fuertemente saturada con grandes posibilidades de consumo y varios sectores que al menos parcialmente pueden acceder a este consumo. Sin embargo, en el modo de vida hegemónico europeo no solamente se basa en la explotación del sur global, sino que genera su propio territorio múltiples resistencias, rechazos y crisis ideológicas. Según una encuesta del Instituto MNIT, solo el 30% de los alemanes cree en el crecimiento económico y que este mejora su calidad de vida. 2/3 de los alemanes no creen en el mercado ni en el crecimiento económico y consideran que ciertos valores inmateriales son fundamentales para su calidad de vida. Por ejemplo, tener buena salud, un ambiente sano y mantener las relaciones sociales. Pickett y Wilkinson es una investigación reciente. Demuestran que en sociedades del norte global la satisfacción individual va creciendo en medida que la desigualdad disminuye. El 50 de los alimentos por ciento. En ese sentido, perdón, las leyes de la Unión Europea para la producción de alimentos provocan que el 50% de los alimentos sean destruidos en el lugar de producción, solo porque no tienen el aspecto o tamaño requerido. Existen ciertas conexiones en estas iniciativas. Al contrario, en Europa priman los actores que llevan adelante el modelo neoliberal de crecimiento dominado por el capitalismo financiero y el poder de los bancos que ha sido perfeccionándose. A raíz de las presiones del gobierno alemán, la política europea está cortando extremadamente sus gastos sociales y está imponiendo políticas de austeridad. Esta política está cortando y destruyendo partes de la infraestructura social. El camino hacia una política de que postcrecimiento significaría colectivizar ciertos servicios para hacerlos más económicos e implicaría el ahorro de energía. Sin embargo, las políticas de austeridad están teniendo el efecto contrario. Por ejemplo, en Grecia, el transporte público del bus y tren se está reduciendo drásticamente y en Irlanda se están cerrando colegios públicos con el argumento de la deuda. La política alemana nacional se aferra al discurso del crecimiento, así la comisión que creó el crecimiento y calidad de vida no capta la atención de la sociedad alemana en general porque no está tomando en serio las preocupaciones y discusiones e iniciativas que existen para atentar contra los intereses de los gobernantes. Hay otras razones del por qué los gobernantes no acogen seriamente estas discusiones. Discusiones académicas en el postcrecimiento. El sociólogo Klaus Dorre, quien impulsó esta iniciativa, dice que hay muchas señales de que el proceso de estabilización de sociedades están basadas en el crecimiento material y que este ya no está funcionando, mientras que Karl Heinz, economista y exministro liberal de finanzas del Estado alemán Sajonia-Anhalt, sostuvo que existe la posibilidad de conciliar el crecimiento y la ecología. Estas posiciones dan cuenta de distintas corrientes académicas y políticas en el debate actual sobre el postcrecimiento. Una primera posición es la crítica conservadora del crecimiento, que un conservador que está afirmando con palabras drásticas que no podemos seguir el camino del crecimiento económico, porque muchos estamos destruyendo el medio ambiente y el mundo en el que vivimos. Dicho peso en este debate de los medios de comunicación, e incluso círculos de gobierno, Miguel señala que no podemos seguir financiando el estado de bienestar porque este constituye una de las razones fundamentales para la necesidad de crecimiento. No obstante, su crítica al crecimiento legitima un proyecto conservador de redistribución desde abajo hacia arriba. Además, está apoyado a políticas prácticas patriarcales cuando propone que los servicios sociales de cuidado a niños o ancianos deben volver a ser responsabilidad familiar, lo que implica que estas tareas recaerían sobre las mujeres. Por otro lado está la crítica tecnócrata al crecimiento que discute sobre los indicadores alternativos para medir el bienestar. Muchas instancias gubernamentales europeas han financiado comisiones de expertos para desarrollar nuevos indicadores para modelos de crecimiento mejores, más sociales o más sostenibles. Otra de las posturas del Green New Deal o Nuevo Acuerdo Verde es que una de las respuestas más exitosas en el marco
de la crítica al crecimiento y que en Alemania se origina en el ámbito del Partido Verde, sobre todo en clases medias, altas y eruditas, es una propuesta reformista que al mismo tiempo explora y encuentra nuevas fuentes de crecimiento, pero ecológicas. La idea central consiste en que se puede separar el crecimiento económico del uso de recursos mediante el desarrollo de tecnologías cada vez más eficientes que permiten producir más usando menos recursos naturales y menos energía, y produciendo menos emisiones y desechos. Por ejemplo, para producir autos que consumen cada vez menos energía, es una estrategia muy eficaz, por tanto se necesitan más carreteras y se producen más emisiones. La idea del Green New Deal se consolidó en el ámbito internacional con el nombre de economía verde, en la conferencia de Río 20, en junio del 2012. Detrás de la economía verde está una postura que refuerza la lógica capitalista del mercado. La propuesta de economía verde de las Naciones Unidas para Río 20 implica someter soluciones tecnológicas que no afectaran las relaciones de poder existentes. La posición del decrecimiento. Este concepto ataca fundamentalmente la visión de una economía basada en el crecimiento y el rédito. Esta propaga una visión igualitaria y democrática de una economía que primero tiene que decrecer para después terminar una economía estable que no crece más. Esta se describe como una utopía concreta del crecimiento en ciertos principios. Indica que hay que reevaluar lo que cuenta, reconceptualizar conceptos claves como lo es la riqueza, la pobreza o el valor, y también tiene que reestructurar el aparato productivo según estos nuevos conceptos, como lo que es el redistribuir la riqueza y el acceso de los recursos naturales entre el norte y el sur. Y entre las clases sociales, reducir la producción y consumo, especialmente para bienes y servicios con gran consumo de energía o medio ambiente. También rehusar productos y reciclar la basura. En su perspectiva, existen bioregiones y pueblos urbanos autosuficientes, políticamente autónomas que intercambian ideas, pero con pocos productos o capital. La visión para el norte es que los alimentos, energía y dinero solo se deben de intercambiar en el ámbito local. ¿Cuáles son las propuestas de la izquierda? Por ejemplo, sería fatal reducir el sector de los servicios públicos para relegarlos al ámbito privado, la familia, y con eso relegar a las mujeres, como lo proponen muchas propuestas conservadoras. Eso toca uno de los puntos claves de las posturas sobre el postcrecimiento de la izquierda. Lo que se está discutiendo es la necesidad de análisis y propuestas que no subordinen ni lo ecológico a lo social, ni lo social a lo ecológico. Crear eso no es fácil y, bueno, tiene un papel fundamental de la izquierda, o el papel fundamental que tiene la izquierda es conectar los conocidos límites ecológicos del crecimiento con el tema de la justicia social, de la equidad, y agregar cierta democracia. No existe ningún concepto consistente desde la izquierda para una economía de poscrecimiento, sino que existen múltiples conceptos y muchas prácticas que a veces son complementarias y a veces contradictorias. En la Fundación Rosa Luxemburg hablamos de la izquierda, mosaico de una izquierda mosaico, perdón, en la que muchas de las piedras fueron de muchos colores y forman de todo. Dentro de los sindicatos alemanes se puede constatar cierta apertura a la crítica del crecimiento, pero al mismo tiempo esa tiene sus límites, debido a que los sindicatos generalmente se aferran a la meta de que cada persona debe tener un empleo asalariado y una ocupación plena. Según esta posición, esto sería posible incluso con un reducido crecimiento económico. Si el eje central de la economía fuera el sector de los servicios, así todavía podría existir el poder adquisitivo para reactivar o para activar la economía, mantener los estándares sociales que son alcanzados en Europa y cuidar el uso de la energía, porque el sector de los servicios solo usa el 20% de la energía que necesita el sector productivo. De todos modos, desde esta perspectiva se necesita crecimiento económico, aunque sea más moderado. Ciertas posiciones feministas, al contrario de los sindicatos, mantienen y desarrollan la postura que hay que reducir el tiempo de trabajo asalariado para repartir de manera más justa el trabajo reproductivo, social y político. Asimismo, reducir el crecimiento económico de la esfera capitalista y a la vez combatir la división pues patriarcal que existe en el trabajo. Hay muchas ideas de cómo reducir el tiempo de trabajo asalariado. Por ejemplo, una de las más conocidas es la de otorgar una renta básica incondicional a cada persona para vivir. En este momento el promedio de emisiones para cada persona en Alemania por año son de 11 toneladas y solo
solo un vuelo de Europa a Nueva York implica emisiones individuales de 4.2 toneladas. Desde otras posturas se critica que esta visión individualista obvia las relaciones de poder existentes y deja de lado quien gana y quien pierde al producir, vender y consumir. Otra propuesta para entrar en economías de poscrecimiento consiste en dejar definitivamente atrás las tecnologías destructivas como es la producción de armas, la energía atómica y la energía genética, que son gigantescas fuentes de crecimiento y destrucción. Estas propuestas que existen una desmonetización de la sociedad, aumentar los bienes comunes y a la vez reducir las esferas bajo dominio del mercado y del dinero, por ejemplo, que exista o que vuelva a existir la utilización del trueque, más allá de los incentivos y actividades mencionadas, no existe una coalición de actores sociales y políticos que tengan mucha influencia y que propaguen este modo de vida solidario, ecológico y una economía de poscrecimiento. Lo que sí existe son proyectos que pueden servir como propuestas iniciales. Existen unos cuantos. El primero podría ser una energía local y democrática con centrales de generación energética en manos de ciudadanas, en donde se reduzca el consumo y por ende la producción de energía. Otro existente es el proyecto de agricultura solidaria, en el que resista la cadena de creación de valores basado en el uso de energía fósil. Otro existente es el transporte público gratuito en lugar de la movilidad individual en automóviles propios. Existe otro que se llama reducción del tiempo de trabajo asalariado para que más gente pueda tener empleo, pero ganando con menos horas. Para que pueda tener empleo, pero trabajando menos horas. Y otro que, bueno, son programas de inversión pública en productos sociales y ecológicos necesarios, pero no rentables en el mercado, como el cuidado de niños y ancianos o la educación. Para ganar los espacios de incidencia real hay que luchar globalmente por los pasos necesarios como el derrocamiento de los mercados financieros y de la lógica accionista, un sistema democrático de bancos, un sistema tributario redistributivo, soberanía alimentaria en el norte y en el sur, la nacionalización de bienes y servicios públicos y la generación de energía democrática, renovable y local, para solo mencionar algunos ejemplos. En el ámbito internacional, el postcrecimiento solidario está estrechamente relacionado con el debate de postextractivismo y de la demanda de materia prima. Este lleva presiones en el mercado global sobre los procesos de transformación. Por ejemplo, en América Latina, si las izquierdas no logran organizar este debate y juntar fuerzas como para el cambio, terminaremos teniendo una sociedad de poscrecimiento por la fuerza de los hechos, pero esta sería destructiva, tanto en lo social como en lo ecológico. Y bueno, con eso concluye pues, el resumen de los dos temas. Gracias.